Esta pequeña presentación recoge los elementos más importantes de un documento más grande, que es un marco teórico sobre la seguridad alimentaria en el país. Y lo que vamos a ver el día de hoy simplemente es algunos hallazgos de esa evaluación y un recuento de los aspectos más importantes sobre el problema alimentario a nivel global, nacional, los principales enfoques para abordarlo y las fallas nacionales. Entonces, no podemos hablar del problema alimentario sin analizar cómo ha ido variando este tema en el tiempo, ¿no? Y quizás el primer gran quiebre estructural a cómo se trató el problema alimentario inició a mediados del siglo pasado, ¿no? Con la publicación de Josué de Castro, Geopolítica del Hambre, y quizás fue una publicación muy importante porque cambió la mentalidad de cómo tratar el problema en ese entonces, al hambre, y desnaturalizarlo un poco, ¿no? Quizás las causas que se asociaban al hambre eran causas naturales o catastróficas, y a partir de ahí y de otros trabajos que vinieron después, ya se puede poner al hambre, se puede abordar desde causas sociales, económicas y principalmente políticas, ¿no? En ese entonces, más del 50% de la población pasaba hambre. Durante la segunda mitad, el problema alimentario se fue complejizando en un contexto de expansión de la Revolución Verde, en proceso de industrialización del agro. Sin embargo, la reducción del hambre fue positiva. Según estudios de la FAO, se redujo de más del 56% a casi el 10%. Y en los políticos de la época y los que veían el tema de la seguridad alimentaria, ya no tanto era la preocupación desde el punto de vista de la disponibilidad, sino el problema ya venía por el lado del acceso. Iniciando el siglo actual, empezaron una serie de reiteradas crisis, iniciándose en el 2006 y consecutivamente hasta la actualidad. Tanto fue así que un representante del Banco Mundial, Octaviano Canuto, mencionó que este nuevo periodo se denominaba un periodo de precios altos, ¿no? Había una nueva norma de los sistemas alimentarios caracterizada por precios cada vez más altos. En un estudio del 2016 de RIF, lo previo del hambre, se menciona ahí lo siguiente, ¿no? Que en distintas partes del mundo el precio de los alimentos y de los alimentos básicos para las poblaciones más vulnerables se habían incrementado notablemente, ¿no? Por ejemplo, en Egipto el precio del pan se duplicó en solo unos meses, en Haití el arroz, en Sudáfrica la harina de maíz y así sucesivamente, dándonos a conocer que el problema alimentario se había trasladado a una escala global y en distintos puntos del globo, ¿no? Ahora, visto el problema alimentario desde las diversas crisis del siglo pasado, podemos mencionar que los sistemas alimentarios han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Y las principales causas estructurales del problema alimentario actual se pueden identificar más o menos desde mediados del siglo pasado. Pues estos cambios no solamente en los sistemas alimentarios han modificado el problema alimentario actual, sino que han modificado también las dinámicas de cómo se ha acumulado el capital, ¿no? Cómo se han cambiado también las relaciones de poder dentro de los sistemas alimentarios y también cómo se han creado nuevas tendencias que ahora están amenazando los propios cimientos de los sistemas. Hoy en día, como muchos estudios plantean, los sistemas alimentarios están eh, proponiendo riesgos globales no solamente en la alimentación, sino también en otras dimensiones humanas y naturales, ¿no? En la salud, en la economía y en el ambiente. Dos son las aproximaciones importantes que se han tomado en cuenta para el estudio. Una desde la crítica de la modernidad, es decir, la sociedad del riesgo. Pensadores como Anthony Giddens, Ulrich Beck, mencionan que las nuevas tendencias modernizadoras han cambiado totalmente el panorama de sostenibilidad tanto de las actuales sociedades como también del sector agrario. Y por otra parte, el enfoque de los regímenes alimentarios propuesto por
McMichael y Friedman a fines de los 80, nos permiten ver de manera histórica también cómo el vínculo entre las políticas globales, el sistema capitalista mundial y el sistema alimentario han ido cambiando a través del tiempo, con consecuencias muy catastróficas, no solamente en la alimentación, en la nutrición y la salud, sino también en el ambiente. Desde ese punto, de ambos puntos de vista, podemos entonces formular el problema alimentario como un problema de múltiples dimensiones, ¿no? De múltiples escalas, en la medida de que no solamente los problemas se verifican a escala nacional, sino también global, de múltiples disciplinas, puesto que abordar las múltiples dimensiones se necesitan varias disciplinas, y también desde el tema multisectorial, ¿no? Porque al mostrar la complejidad total del problema alimentario, no se puede abordar desde un sector simplemente. Dentro de los principales enfoques, mencionamos tres, lo que vamos a tratar ahora, que son los más conocidos. El primero tiene que ver con el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Cómo este enfoque abordó el problema del hambre, el problema alimentario a través de los años. Este enfoque surge en los 70s, dentro del segundo, lo que podemos mencionar como el segundo régimen alimentario, y bajo un contexto de quiebre estructural de los sistemas alimentarios, ¿no? Sabíamos que durante el siglo XX se expandió la Revolución Verde y hubieron muchas políticas de los estados centrales, políticas proteccionistas que fueron reconfigurando la canasta de alimentos, la canasta exportadora de alimentos a nivel mundial, ¿no? Esta definición de seguridad alimentaria, propuesta inicialmente por la FAO y revisada varias veces por el panel de expertos, se propuso inicialmente a fines de los 90 la siguiente definición, ¿no? Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, económico y suficiente a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer necesidades alimenticias y las preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar una vida sana y activa. Esta definición se resume principalmente en cuatro pilares clásicos que han asumido todos los gobiernos, bueno, la mayor parte de los gobiernos a nivel mundial, y que ya todos conocemos, y en los últimos años, específicamente en el año 2022, dentro de la reunión del panel de expertos sobre seguridad alimentaria, se han propuesto añadir dos pilares nuevos, ¿no? La agencia y la sostenibilidad. La agencia tiene que ver con la capacidad de los grupos poblacionales para determinar sus propias orientaciones, ¿no? Y tiene que ver con la amplitud de las libertades para que las relaciones desiguales de poder dentro de los sistemas alimentarios se vayan reduciendo, ¿no? En el caso de la sostenibilidad, a diferencia de la estabilidad, tiene que ver este concepto con el sostenimiento de los sistemas alimentarios en el mediano y largo plazo. Es decir, si la estabilidad tiene que ver con causas coyunturales de crisis y de disrupciones de los sistemas alimentarios que afectan todo el sistema, la sostenibilidad tiene que ver con la acción humana, ¿no? De cómo se están manejando los sistemas alimentarios, de las políticas, de la gobernanza del sistema y cómo eso afecta la sostenibilidad futura, ¿no? Tanto en producción de alimentos como consumo para las futuras generaciones. En ese sentido, el concepto de seguridad alimentaria es un concepto dinámico, ¿no? Que va incorporando poco a poco un enfoque sistémico, como vamos a ver en breve. El segundo enfoque para abordar el problema alimentario es el de la soberanía alimentaria, el que surgió más o menos a fines de los 90, en el contexto del tercer régimen alimentario. Eh, Propuesto por Vía Campesina, este concepto más bien tiene un enfoque más político que el anterior, ¿no? Es decir, si el anterior concepto de seguridad alimentaria plantea el problema alimentario desde múltiples dimensiones, no se plantea cómo se debe resolver el problema, ¿no? En cambio, en el concepto de soberanía alimentaria, este enfoque sí lo plantea.
Según un estudio de Guren, de fines de la década pasada, este concepto de soberanía alimentaria puede abarcar varias dimensiones, ¿no? En el ámbito político, ¿qué implica? Que los estados sean autónomos sobre sus propias políticas alimentarias, ¿no? En ese sentido, se tienen que regir por sus propias normas si es que las regulaciones comerciales internacionales afectan su propia seguridad alimentaria. En el plano económico, propone que el mercado se tiene que subordinar al derecho a la alimentación y no al revés, ¿no? En ese sentido, se plantea que se deben fortalecer los sistemas alimentarios locales, ¿no? En el ámbito social, plantea el papel central de la agricultura familiar, de las poblaciones indígenas y la importancia del rol de la mujer dentro de los sistemas alimentarios, ¿no? Y en el ámbito tecnológico, se opone a las semillas transgénicas, propone una agricultura ecológica para los sistemas alimentarios y el aprovechamiento de los conocimientos tradicionales. Por último, el tercer enfoque, que es el enfoque de base para el estudio, es el enfoque de sistemas alimentarios, ¿no? Este enfoque inicialmente recoge las categorías propuestas en la teoría general de sistemas por un biólogo austriaco más o menos a finalizar la mitad del siglo pasado. Y lo importante rescatar de esta conceptualización de los sistemas es que todo sistema tiene composición, estructura y entorno. Sin embargo, no todos los sistemas son abiertos. Por ejemplo, en el caso del sistema económico, desde la visión neoclásica se plantea un sistema cerrado, ¿no? En cambio, abordar el problema alimentario para abordar el problema alimentario es necesario conceptualizar el sistema alimentario como un sistema abierto, ¿no? Como se puede ver en la imagen de la derecha, tenemos un sistema alimentario totalmente abierto en donde intervienen múltiples sistemas, ¿no? Se necesita el sistema biológico y la agricultura para producir los alimentos, para el uso de la tierra y el agua y los recursos naturales. Sin embargo, también esta producción tiene que pasar por un sistema económico donde se va a monetarizar las actividades, donde se va a trasladar y comercializar esos productos del sistema biológico y natural. Se necesita un sistema político para las reglas de juego, para el comercio y para las distintas actividades del sistema alimentario, y un sistema social que cumple una función principal en la demanda de todos los bienes producidos en el sistema agrícola. Y finalmente interviene también el sistema de salud para los resultados del sistema alimentario, de cómo esta demanda está siendo provista de alimentos que son nutritivos, saludables, y finalmente todos estos sistemas están en constante interacción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar el sistema alimentario como un sistema abierto y complejo? Abierto porque depende de su funcionamiento de un sistema mucho mayor, que es el sistema natural o la biosfera, y complejo porque integra, varios sistemas, ¿no? Como habíamos mencionado. Este enfoque integral y abierto permite una visión más amplia para el análisis de las fallas y las crisis de los actuales sistemas alimentarios, ¿no? En términos resumidos, ¿cómo se plantea el problema alimentario desde este enfoque? Lo podemos definir así, ¿no? Los sistemas alimentarios son todas las actividades, recursos y actores involucrados que van desde la producción hasta el consumo final, ¿no? Incluyendo la disposición de los desperdicios de este consumo. Entonces el sistema, en tanto todos nos alimentamos, nos incluye a todos, ¿no? Productores, consumidores, empresas, sociedad civil, gobiernos, todos tienen un rol específico en los sistemas alimentarios. Así también las actividades del propio sistema no solamente van a tener impactos a nivel nutricional y de salud, sino también impactos económicos, sociales, pero sobre todo ambientales. Los principales componentes planteados de los sistemas son tres, ¿no? Yo añadí uno más porque es importante el rol transversal de los actores. Entonces los componentes son cadena de suministros, los entornos alimentarios, el comportamiento de los consumidores y de manera transversal el rol de los actores. Desde este enfoque
podemos problematizar el sistema alimentario peruano a través de este diagrama, ¿no? Es que se divide en tres partes. La primera parte tiene que ver con las causas o las fallas estructurales del sistema alimentario, que como lo habíamos visto desde el enfoque de sistemas, se incorporan varias dimensiones en la problemática. Tenemos dimensiones de tipo productivas, dimensiones sociales, dimensiones económicas, dimensiones ambientales y también dimensiones políticas. Todas esas causas o fallas estructurales afectan al sistema alimentario global, pero como todos los sistemas están conectados, principalmente en nuestro país, esas fallas del sistema alimentario global se van trasladando también al sistema alimentario nacional, como se ve ahí en el diagrama. Por otra parte, en la segunda parte del diagrama se plantean también que hay impulsores exógenos, es decir, drivers del propio sistema alimentario, que también afecta el funcionamiento de los sistemas y también están ocasionando fallas, ¿no? Algunos de los mencionados como impulsores estructurales están los demográficos, los factores económicos y sociales, los biológicos y los ambientales, y en términos coyunturales, los factores políticos, geopolíticos, económicos, también sociales, financieros y sanitarios, como la pandemia. Finalmente, en la tercera parte del diagrama se pueden ver todos los resultados del funcionamiento de estos sistemas y de cómo están fallando en la actualidad. No, estas fallas se presentan tanto en las dimensiones de la nutrición y salud, como en las dimensiones sociales, económicas, ambientales y también en la seguridad alimentaria, visto desde un enfoque sistémico. ¿Cómo se logra la transformación de los actuales sistemas alimentarios? La única vía para transformar y transitar hacia sistemas alimentarios más sostenibles, equitativos y resilientes, solamente se puede hacer desde dos planos. En primer lugar, desde la política alimentaria, de un cambio en la política alimentaria, y en segundo lugar, desde un cambio en la gobernanza de los actuales sistemas alimentarios. En el caso de las políticas, porque hay planes que están afectando a las instituciones y organizaciones y a los propios actores de los sistemas alimentarios y hay que revisarlos. Y también porque se necesita cambios también en los procesos por el cual se toman las decisiones y se van implementando estas decisiones dentro de los sistemas. Allí se debe fortalecer la gobernanza de los sistemas alimentarios. En ese sentido, el problema alimentario es un problema esencialmente político, como se plantea ahí. ¿Por qué? Porque las decisiones políticas determinan quién come qué, dónde, cuándo y a qué costo. Entonces, lo que finalmente va a afectar las dietas, la nutrición, la salud y el bienestar, tanto en el presente como el futuro, es cómo se está orientando estos sistemas desde el ámbito político. Para el caso peruano, para la transformación del sistema alimentario peruano, hay varias propuestas que se pueden adaptar para el sistema alimentario peruano. Las principales propuestas políticas de la revisión que se ha hecho en el documento son las tres siguientes, ¿no? La política alimentaria de Washington, en donde se plantean varias dimensiones que implican cambios en la salud, en la equidad y en la sostenibilidad mediante la participación de diversas voces y perspectivas. La segunda propuesta es una propuesta holística de la Unión Europea que plantea una nueva arquitectura de gobernanza para los sistemas, ¿no? Que permitan en el mediano y largo plazo una agricultura sostenible. Y la tercera propuesta, que es la propuesta en la que nos vamos a basar, es una iniciativa para la cuenta regresiva de los sistemas alimentarios, ¿no? En donde se plantea como objetivo sistemas alimentarios sostenibles, resilientes, justos y equitativos. La arquitectura de esta propuesta política surge en la primera cumbre de sistemas alimentarios en el 2021 y en la actualidad se vienen registrando los avances a nivel nacionales, ¿no? Contó con la colaboración de varios docenas de científicos y el eje central era la reforma de los actuales sistemas alimentarios. ¿Qué se quiere conseguir con esta nueva arquitectura? Un futuro en donde todas las personas tengan acceso a dietas saludables, como dice ahí, que se sean producidas de manera sostenibles y resilientes, que permitan restaurar la naturaleza y brinden mejores medios de vida, justos y equitativos. El Perú, como Estado miembro de las Naciones Unidas, forma parte de esta iniciativa. No obstante, no ha establecido hasta el día de hoy un marco normativo adecuado
ni ha promovido un sistema de gobernanza que responda a estos enfoques. En términos de esta tercera propuesta política, de esta arquitectura, podemos resumir las principales dimensiones como se muestra a continuación, ¿no? Se plantean 5 dimensiones para la transformación de los sistemas alimentarios. La ventaja de esta arquitectura es que plantea un enfoque sistemático, ¿no? Un enfoque de economía política, es decir, donde se toman en cuenta los actores y la función que tiene cada actor dentro de los sistemas alimentarios. Se menciona la transformación y cómo los actuales sistemas alimentarios deben transitar a otros sistemas más sostenibles, y también donde se promueve la sostenibilidad, la resiliencia, la justicia y la equidad, además de dietas adecuadas. Es decir, donde se incorporan otras dimensiones además de la nutrición y la salud para la problemática alimentaria. En ese sentido, se ha revisado la serie de fallas a nivel nacional, es decir, los distintos problemas que se pueden plantear en el país bajo esta arquitectura o bajo este planteamiento político en estas dimensiones, y como pueden ahí se destacan algunos, ¿no? Por ejemplo, en la primera dimensión que tiene que ver con la nutrición, la salud y las dietas, se ha identificado en nuestro ámbito nacional, son problemas nacionales, pero que también se repiten en la escala global: el problema de los pantanos y los desiertos alimentarios, el aumento de oferta de procesados y la expansión de canales de venta modernos, la limitada educación alimentaria de grandes partes de la población nacional, patrones culturales que también limitan las opciones alimentarias, entre otros, ¿no? En la segunda dimensión, la contaminación cada vez más fuerte de suelos, mares y aguas subterráneas, la sobreexplotación de recursos, ¿no? Tanto agua como tierra, la pérdida de diversidad biológica, el incremento de gases de efecto invernadero que afectan el sistema alimentario nacional, entre otros. En la tercera dimensión se ha destacado los limitados niveles de ingreso y la pérdida del poder de compra de las familias, la incidencia de pobreza y ausencia de ahorro familiar, condiciones de hacinamiento, insalubridad, entre otros, ¿no? En la cuarta dimensión, los problemas de marketing y publicidad que cada vez manipulan más el consumo, los elevados costos de transacción por aislamiento geográfico, la concentración de capital, tierra y poder de las agroexportadoras, más o menos desde fines de los 90 hasta el día de hoy, la concentración de mercado de la industria alimentaria, los diferentes oligopolios y monopsonios que conforman el sistema alimentario nacional y global, y en la última dimensión, la alta dependencia de la importación de alimentos clave, como por ejemplo el trigo, el maíz amarillo duro, aceites y oleaginosos en general, el encarecimiento y volatilidad de los precios de alimentos, tanto nacionales como importados, la aceleración de la urbanización, que supone mayor carga rural o a la producción de alimentos nacional, los diversos conflictos nacionales e internacionales y la inestabilidad política y económica en general, ¿no? Estos son algunos de los problemas identificados en la escala nacional. Eh, en realidad se han identificado, como lo voy a presentar aquí, más de 80 problemas, ¿no? Pueden ser más, pueden ser menos, depende del sesgo del investigador, en este caso de mi sesgo personal. Lo que se plantea acá en el documento más amplio, como les mencionaba, es identificar el problema y también la dimensión, ¿no? Y los enfoques también se han planteado ahí. Ahí podemos ver que hemos puesto varios enfoques, tanto el enfoque de la seguridad alimentaria, ¿no? Como los enfoques que estamos viendo del planteamiento político de la FSSI. Entonces, lo que podemos inventariar de alguna manera son todos los problemas identificados según los distintos enfoques o planteamientos al problema alimentario. Y lo último que les quería mencionar es que luego de este ejercicio de identificación se hizo un siguiente ejercicio de clasificación, ¿no? Es decir, de establecer ciertas relaciones causales entre todos los problemas identificados del sistema alimentario peruano en una matriz simétrica, donde se tenían los
4 problemas en las filas y los 84 problemas en las columnas para comparar problema a problema, ¿no? ¿Cuál precede o cuál causa qué? Otro problema. En esa interacción, en esa reflexión de problema a problema, se le fue otorgando puntaje, ¿no? Si un problema A causaba B, se le ponía el puntaje de 1. Y así, los problemas que obtenían mayores puntajes se referían a problemas o causas más estructurales, ¿no? Y los problemas con menos puntajes a problemas que en la jerarquía causal vendrían a ser síntomas o consecuencias, ¿no? Esos puntajes se han elegido de manera arbitraria, ¿no? Para tener una idea simplemente. Y quizás lo más importante de resaltar aquí es que los principales problemas estructurales son problemas al fin y al cabo de gobernanza, ¿no? Por ejemplo, los problemas estructurales identificados para el sistema alimentario peruano está la debilidad estatal, la subordinación de intereses sociales ante intereses macroeconómicos, la aplicación y continuidad de políticas neoliberales y la anteposición de políticas asistencialistas antes de políticas de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es importante mencionar y subrayar, puesto que para cambiarlo de manera estructural el curso de los actuales sistemas alimentarios y el sistema alimentario nacional, es necesario cambiar el sistema de gobernanza. Es un problema, como habíamos mencionado, político, que involucra varias dimensiones, involucra varios actores y sus relaciones de poder son muy complejas, ¿no?